Cuando Max regresó a casa después de un largo día de trabajo, lo último que esperaba encontrar era un hombre medio desnudo corriendo frenéticamente por su propia sala de estar. El tipo estaba pálido, sudando, y gritaba algo sobre un robo. Me han robado mi ropa. Y mi auto, maldita sea. La confusión era palpable en su rostro, pero Max no necesitó muchas pistas para juntar las piezas. No hacía falta ser un genio. La ropa tirada en el suelo, el desorden en la habitación y el desconocido en su casa, Camille, su esposa, había estado ocupada mientras él no estaba. El caos y el pánico del intruso solo confirmaban lo que Max ya había deducido. Había otra persona, un amante, y su presencia era tan evidente como el desastre que habían dejado a su paso. A pesar de la rabia que comenzaba a arder en su pecho, Max se acercó al hombre con una sonrisa irónica. «Te han robado, dijo, su tono más sarcástico que comprensivo. El tipo lo miró, completamente perdido, sin saber que estaba frente al esposo de la mujer con la que había estado acostándose hace apenas unos minutos. Este era solo el comienzo. La humillación que sentía Max por dentro aún estaba esperando una salida, pero sabía que la venganza fría era siempre más efectiva. Max mantuvo la sonrisa mientras observaba al hombre en su sala de estar. Alto, de unos 30 y tantos, aún jadeando por el pánico. El desconocido parecía estar en otra realidad, desconectado de la gravedad de la situación en la que se había metido. Max, que en cambio, estaba perfectamente consciente de lo que ocurría. La traición era algo que lo golpeaba más fuerte que cualquier confrontación física, pero, por el momento, decidió jugar con la situación. Un hombre tranquilo podía ser mucho más peligroso que uno enloquecido. Entonces, ¿tu ropa?, Max preguntó, con falso interés mientras se cruzaba de brazos, apoyado casualmente contra el marco de la puerta. El tipo, aún recuperándose de su carrera por la casa, tartamudeó, sí, no sé qué pasó. Estaba, y cuando me di cuenta no había nada. Mis llaves, mi teléfono. Mi auto. Trago saliva, mirándolo con ojos llenos de desesperación. ¿Tienes idea de lo que pudo haber pasado? Max contuvo una risa amarga. Oh, tengo una idea bastante clara de lo que pasó. Dio un paso hacia él, y su presencia repentinamente se hizo más pesada. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes idea de quién soy yo? El amante parpadeó, aún confundido. ¿Qué? ¿No? ¿Quién eres tú? La pregunta lo golpeó de golpe, su voz titubeó, claramente intuyendo que algo andaba mal. Max sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos tenían una frialdad afilada. Soy el marido de Camille. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El color del rostro del hombre cambió en un instante. Sus ojos se abrieron en pánico total. Era evidente que, hasta ese momento, no había siquiera considerado la posibilidad de que el esposo de la mujer apareciera en escena. Tampoco esperaba estar siendo humillado de esa forma tan absurda y pública, corriendo desnudo por la casa de alguien más, rogando por ayuda como un tonto. Lo siento, yo no sabía. Comenzó a tartamudear dando unos pasos hacia atrás como si hubiera visto a un fantasma. Max levantó una mano cortándolo en seco. No te disculpes aún. ¿Todavía no has hecho nada que justifique una disculpa? ¿O sí? La mirada de Max fue directa a los ojos del amante, estudiándolo con un desprecio apenas contenido. Podía sentir la sangre bombeando en sus oídos, el dolor clavado en su pecho, pero la calma que proyectaba era casi inhumana. Max se acercó a la ventana, mirando hacia afuera donde seguramente el auto del amante estaría, probablemente robado como decía, o tal vez alguien lo había visto estacionado en una zona prohibida. No importaba, en realidad. Camille, dijo Max en voz alta, sin apartar la vista de la ventana. Sabía que su esposa estaba arriba, aún tratando de entender la situación. Apretó los dientes antes de decir su nombre otra vez, más fuerte, Camille. No. El silencio se volvió pesado, y unos segundos después, la puerta del dormitorio de arriba se abrió. Camille, con una bata mal ajustada y el rostro descompuesto, apareció en la escalera. Sus ojos se encontraron con los de Max, y en ese momento, supo que no habría excusas suficientes en el mundo para salvarla de lo que venía. «¿Qué demonios es todo esto?», murmuró ella, intentando sonar controlada, pero la culpa estaba escrita en cada línea de su rostro. El amante se quedó inmóvil, observándola como si esperara que ella arreglara la situación. Max exhaló lentamente y girándose hacia ella con una calma helada. «¿Por qué no te lo explicas tú misma? Creo que tu amigo aquí está un poco perdido». Camille bajó los escalones lentamente, su cara aún más pálida que la del amante. Cuando llegó a la planta baja, Max dio un paso hacia ella, su voz apenas un susurro. «Te dejo un minuto para que pienses en lo que vas a decirme, Camille». «¿Un minuto?». El amante tragó saliva, comprendiendo lentamente que estaba atrapado en una situación sin salida. Camille, por su parte, intentaba procesar todo lo que estaba a punto de perder. La tormenta se avecinaba. El silencio que siguió fue sofocante. Camille y el amante intercambiaron miradas nerviosas, como dos niños atrapados en una travesura monumental,
pero Max no mostró señales de flaqueza. De pie en medio de la sala, los observaba a ambos con una calma que rozaba lo inhumano. El reloj en la pared marcaba los segundos, cada uno cayendo pesado como una sentencia. «Bueno, Camille, el tiempo corre», dijo Max finalmente, rompiendo la tensión. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso de la traición. «Estoy esperando». Camille parpadeó rápidamente, claramente buscando las palabras adecuadas, pero cualquier excusa que estuviera fabricando se le desmoronaba antes de salir de su boca. Finalmente, se cruzó de brazos, un gesto defensivo que delataba su vulnerabilidad. «Max, no es lo que parece». Max dejó escapar una risa corta y amarga. «¿No es lo que parece?», repitió, sus ojos oscuros clavados en ella. «¿De verdad crees que tienes alguna justificación para esto? Te encontré a ti, desnuda en nuestra cama, con este imbécil corriendo como loco por mi casa, y aún tienes la cara para decirme que no es lo que parece». Camille dio un paso hacia él, su tono suavizándose, casi suplicante. «Por favor, Max, no estaba pensando. Esto fue un error, algo estúpido. No significa nada, él no significa nada». El amante, hasta ahora congelado en el lugar, abrió la boca para protestar, pero una mirada fulminante de Max lo silenció de inmediato. No estaba en posición de decir ni una palabra. Max se acercó a Camille, muy despacio, sus ojos nunca abandonando los de ella. Cuando llegó a pocos centímetros inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando cada facción de su rostro, cada línea de preocupación. «Nada, dices», murmuró. «Lo que más me jode es que tú y yo, Camille, hemos pasado años juntos. He soportado tus caprichos, he hecho sacrificios por nuestra vida, y tú decides que todo eso no vale nada para ti. ¿Por qué? ¿Por diversión?». Ella intentó alcanzar su mano, pero Max se apartó antes de que lo tocara. «Max, no es así». «Entonces, ¿cómo es?», preguntó él con frialdad. «Explícamelo. Haz que esto tenga sentido, porque ahora mismo lo único que veo es una persona egoísta que no tiene el valor de enfrentar sus propias decisiones». El amante, que había estado mirando el intercambio como un espectador asustado, dio un paso hacia la puerta, como si buscara una oportunidad para escapar. Pero Max no lo dejaría ir tan fácilmente. Giró bruscamente hacia él y señaló la puerta. «No creas que esto ha terminado para ti tampoco». El tipo tragó saliva y levantó las manos en señal de rendición. «Mira, yo no sabía que eras tú. Lo siento de verdad. No quiero problemas». Max lo miró de arriba abajo con desdén. «Ya tienes problemas. Y el primero de ellos es que te voy a dar 10 segundos para salir de mi casa antes de que decida arreglar esto de otra manera». El amante no esperó más. Giró sobre sus talones y salió corriendo por la puerta principal, dejando a Camille sola en su humillación. Max lo observó desaparecer por la calle y luego cerró la puerta tras él con un golpe seco, el eco resonando en la sala como un portazo definitivo. Ahora solo quedaban ellos dos. Max se volvió hacia Camille y aún lo miraba, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Pero Max no sentía compasión, la traición había acabado demasiado profundo. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», dijo, su voz tranquila y controlada. «Que ni siquiera tienes el valor para ser honesta. En algún punto, decidiste que nuestra vida no te era suficiente, y en lugar de hablarlo decidiste hacer esto». Las lágrimas de Camille comenzaron a caer silenciosamente. «Lo siento, Max, por favor, lo siento. No sé qué estaba haciendo». La miró por un largo momento, su expresión inmutable. Finalmente suspiró. «Eso es lo que más duele. No tienes idea de lo que has hecho, pero lo descubrirás pronto». Luego se dirigió hacia la escalera, sin decir una palabra más. Max subió las escaleras sin prisa, cada paso resonando en el silencio pesado de la casa. Camille lo siguió con la mirada desde el pie de la escalera a la escalera, temblando, pero sin atreverse a moverse. Sabía que cada palabra que intentara ahora solo empeoraría las cosas. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Arriba, Max entró en el dormitorio. El desorden lo golpeó de inmediato, las sábanas arrugadas, la ropa tirada en el suelo, y un vago olor a perfume que no era el suyo. La rabia, que había estado conteniéndose durante todo este tiempo, empezó a hervir en su interior, pero no la dejó salir. No aún. Con movimientos deliberadamente lentos, se dirigió al armario y sacó una maleta de viaje. Camille apareció en la puerta insegura como una sombra. «¿Qué estás haciendo, Max?», preguntó con la voz rota. Él no se molestó en mirarla. Simplemente abrió la maleta sobre la cama y comenzó a meter su ropa dentro. «¿No es obvio?», dijo, su tono glacial. «Me largo». Camille avanzó un paso, el terror llenando su voz. «Max, por favor, no te vayas. Esto fue un error, lo juro. No significa nada. No quería que esto pasara». Max se detuvo un momento, apretando una camisa en su mano. Giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos llenos de una calma que era mucho más aterradora que cualquier grito. «¿Un error?», repitió, casi burlándose. «Camille, follar con otro hombre no es un accidente. No es como si tropezaras y cayeras sobre él. Sabías exactamente lo que hacías».
Las palabras cortaron como cuchillas. Camille se mordió el labio, conteniendo un sollozo, pero Max no cedió. Llevamos años juntos, Camille. Me dediqué a esta relación, te di todo lo que tenía, y tú decidiste que no era suficiente. ¿Por qué no me dijiste antes que te aburrías? Que ya no querías estar conmigo. Habría sido más fácil que esto. No fue así. Camille finalmente rompió a llorar cubriéndose el rostro con las manos. No fue así. No es que no te quiera. Simplemente me perdí. Estaba confundida. Tú estabas tan ocupado con el trabajo, con todo lo demás, y yo cometí un error horrible. Max cerró la maleta con un golpe y se quedó de pie mirándola. No, lo que cometiste no fue un simple error, Camille. Lo que hiciste fue destruir todo lo que teníamos. Lo que yo pensaba que era real. Se pasó una mano por el cabello, tratando de mantener la calma. Si hubieras sido honesta conmigo, tal vez podríamos haberlo arreglado. Pero preferiste acostarte con otro y esconderlo, en lugar de enfrentarme. Camille avanzó un paso más, su rostro bastrobonado en lágrimas. Max, por favor, no me dejes. Lo sé, lo arruiné. Haré lo que sea para arreglarlo. Te amo, por favor, dame una oportunidad. Max la miró, su expresión fría y distante. Te hubiera dado cualquier cosa, Camille. Hasta la salvación, si me lo hubieras pedido. Pero ya no tengo nada más que darte. Luego levantó la maleta, pasando junto a ella sin tocarla, como si fuera una extraña. Bajó las escaleras mientras ella se quedaba paralizada en el umbral de la habitación, el llanto resonando a sus espaldas. Cuando llegó a la puerta principal, Max se detuvo por última vez, su mano en el pomo. Esto es lo que has elegido, Camille, dijo sin girarse. Espero que valga la pena. Y sin esperar respuesta, salió de la casa. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa y con él, algo en Camille se quebró definitivamente. Cayó de rodillas en el suelo del dormitorio, ahogada por sus propios sollozos. La realidad la golpeó con fuerza, Max se había ido. Había tenido toda una vida cómoda, un esposo que la amaba y lo había destruido por una aventura sin sentido. ¿Por qué lo había hecho? Ni siquiera ella podía explicarlo. Las lágrimas caían sin control, mientras se acurrucaba en el suelo como si al hacerlo pudiera retroceder el tiempo y deshacer lo que había causado. Mientras tanto, Max caminaba por el camino de entrada, la maleta en la mano, su corazón latiendo a un ritmo extraño, como si su cuerpo aún no hubiera procesado lo que acababa de ocurrir. Cada paso que daba lo alejaba más de la vida que había construido, de la mujer con la que había compartido años de altibajos. Sin embargo, lo único que sentía en ese momento era vacío. Ninguna palabra, ningún llanto de Camille, ni siquiera el ruido del amante huyendo de su casa, había logrado provocarle la explosión de furia que normalmente se esperaría en una situación así. No. Lo único que sentía era esa nada fría y distante que ahora lo envolvía. Al llegar a su auto, lanzó la maleta en el asiento trasero y se detuvo un momento, las manos apoyadas en el techo del coche, respirando hondo. Había imaginado este día de muchas formas, pero nunca así. Nunca había pensado que sería tan fácil dejar todo atrás. De alguna manera, esperaba sentir una resistencia interna, una duda, una pequeña voz que le pidiera que volviera adentro y peleara por su matrimonio, pero no había nada. Solo ese vacío. Se subió al coche y encendió el motor. El rugido del motor llenó el aire nocturno, pero Max no se movió de inmediato. En lugar de eso, observó la casa a través del espejo retrovisor. Era una imagen familiar, pero de repente le parecía extraña, como si perteneciera a otra vida. Una vida que, en cuestión de minutos, había dejado de ser suya. Mientras sus manos se aferraban al volante, su mente comenzó a repasar los últimos meses, tratando de encontrar el momento exacto en que todo había comenzado a desmoronarse. Había señales, claro, pero él las había ignorado. Las salidas tardías de Camille, las excusas vagas, esa distancia emocional que se había instalado entre ellos sin que él pudiera entender cómo o por qué. Había intentado acercarse, pero siempre parecía que ella estaba ocupada, distraída por algo más. Algo que ahora sabía con certeza que no era solo su imaginación. El rostro del amante apareció en su mente por un segundo. Ese tipo, con su mirada asustada y su patética súplica de comprensión. Max apretó la mandíbula, sus nudillos blanqueando sobre el volante. No podía decidir si le daba más rabia el hecho de que Camille lo hubiera traicionado o que lo hubiera hecho con alguien tan insignificante. Ni siquiera tuvo la decencia de elegir a alguien mejor, pensó con amargura. Finalmente, soltó un largo suspiro y arrancó el coche, alejándose lentamente de la casa que había sido su hogar. No sabía hacia dónde se dirigía ni qué haría ahora, pero algo estaba claro, esa vida, esa relación, ese hogar, ya no existían. Todo lo que quedaba era el camino frente a él, y aunque aún no sabía cómo enfrentar el futuro, al menos sabía una cosa con certeza. Max ya no era el mismo hombre que había sido cuando entró en esa casa unas horas antes. Max condujo sin rumbo fijo por las calles vacías, la ciudad desdibujándose a su alrededor, mientras las luces de la noche pasaban como destellos en el retrovisor.
No tenía un destino claro, solo sabía que no podía quedarse más tiempo en esa casa. El peso de lo sucedido empezaba a sentarse en su pecho, apretando con más fuerza cuanto más avanzaba. Camille, la mujer a la que había dedicado años de su vida, lo había traicionado de la peor forma posible. Y ahora, en medio del silencio, empezaba a sentir algo más que vacío. Una furia lenta e hirviente comenzaba a bullir bajo la superficie. No era solo el engaño lo que lo carcomía, sino la humillación. Ese maldito tipo corriendo desnudo por su sala, Camille lloriqueando excusas absurdas. Como si todo fuera un error estúpido que pudiera borrarse con lágrimas. La imagen de ella en el dormitorio, rogando por perdón, revolvía algo dentro de él. La confianza que había tenido en ella durante todos esos años se había desintegrado en cuestión de minutos. Y lo peor era que él ni siquiera había visto venir el golpe. Se detuvo en una gasolinera, el motor del auto todavía rugiendo suavemente. Apagó el coche y se quedó un momento en silencio, mirando el vacío. Su teléfono sonó en el asiento del copiloto, vibrando sobre el cuero. No necesitaba mirar para saber quién era. Camille. Estaba segura de estar intentando disculparse, de llorar por teléfono, de intentar atraparlo en algún tipo de juego emocional que solo ella entendía. No iba a morder el anzuelo. Max apagó el teléfono sin leer los mensajes y salió del coche. El aire nocturno era fresco, y respirarlo le ayudó a aclarar un poco la mente. Se apoyó contra el auto mirando al cielo nocturno. Durante años había pensado que su vida estaba bajo control. Tenía una esposa, una casa, una carrera. Pensó que todo estaba en su lugar. Y ahora, todo eso parecía tan insignificante. Los recuerdos se arremolinaban en su cabeza. Las noches en las que Camille guiaba tarde, siempre con una excusa preparada. Las conversaciones cada vez más frías, llenas de silencios incómodos. Él se había aferrado a la idea de que todo iba bien porque era más fácil que enfrentar la realidad. Porque aceptar la verdad habría significado hacer preguntas a las que no quería oír respuesta. Ahora, se daba cuenta de que había sido un completo ingenuo. Entro a la pequeña tienda de la gasolinera y compro una botella de agua, solo para tener algo que hacer, algo que lo mantuviera en movimiento. El cajero apenas lo miró, perdido en su propio mundo, y Max agradeció el anonimato. Todo lo que quería en ese momento era desaparecer, volver a empezar, lejos de todo lo que conocía. Pero sabía que no era tan simple. Camille aún estaba en su vida. Su traición aún colgaba sobre él como una nube negra, y no había forma de escapar de eso tan fácilmente. Salió de la tienda, el agua fría en la mano, y se quedó de pie un momento más, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarla. No podía simplemente irse y dejar todo atrás sin más. Había cuentas que saldar, emociones que procesar. Pero esta noche no, esta noche era suya, solo suya. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo seguir adelante. Subió al coche, encendió el motor, y condujo hacia lo desconocido, con el rostro endurecido y la decisión de no mirar atrás. Max condujo durante horas, sin un rumbo claro, simplemente alejándose de la vida que había dejado atrás. Las calles vacías y los suburbios sombríos se desvanecían a su paso mientras la ciudad dormía. Las luces de neón y las farolas parpadeaban a través del parabrisas como testigos silenciosos de su tormento interno. Finalmente, se encontró en las afueras, rodeado de nada más que oscuridad y una carretera solitaria. El peso de todo lo que había sucedido comenzaba a hundirse más profundo, mezclándose con una furia que no había desaparecido, pero que ahora parecía más controlada. Max detuvo el coche al borde de un campo vacío, apagó el motor y se quedó en silencio. Solo el viento y el leve zumbido de los insectos llenaban el aire nocturno. Por un momento, simplemente respiró, dejándose envolver por el silencio. No había respuestas aquí, pero al menos tampoco había recuerdos que lo atormentaran. Se sentía a kilómetros de distancia de Camille, de su traición, de ese amante patético corriendo por su sala. Pero no importaba cuán lejos manejara, el dolor seguía presente, latiendo bajo su piel como una herida que no dejaba de arder. Sintiéndose inquieto, salió del coche y caminó hacia el campo. El pasto crujía bajo sus botas, el aire frío le acariciaba el rostro. Levantó la vista hacia el cielo estrellado, tratando de encontrar algo de consuelo en la vastedad del universo, pero todo parecía irremediablemente pequeño. ¿Cómo se suponía que debía seguir después de esto? Su vida, la que había pasado años construyendo, se había hecho pedazos en una sola noche. A medida que caminaba, los pensamientos de venganza comenzaron a tomar forma. Apretó los puños, sintiendo la rabia ascender de nuevo. Había dejado que ese amante patético se fuera sin más, huyendo como un cobarde. Quizás, pensaba ahora, debería haberles enseñado una lección. ¿Por qué lo dejó ir tan fácilmente? La ira contra Camille era intensa, pero había una parte de él que se sentía aún más traicionada por su propio control. Debería haber reaccionado de otra manera, debería haber hecho que ambos pagaran. Pero otra parte de él, más fría y más lucida, sabía que esa no era la solución. Herir al amante o humillar a Camille no lo haría sentir mejor.
No le devolvería su confianza ni arreglaría lo que ella había destruido. Podría romper algo más. Pero no podría se reconstruiría a sí mismo haciéndolo. Max no era ese tipo de hombre. No quería convertirse en alguien que actuara por despecho. Se detuvo en el centro del campo, las estrellas brillando sobre él. El viento se levantó un poco, agitando el pasto, y en ese momento, ¿se dio cuenta de algo? No necesitaba quedarse atrapado en esta rabia. No necesitaba permitir que lo definiera. Había algo más allá de esto, más allá de Camille y su traición. Había vida, había un futuro, incluso si en ese momento no podía verlo claramente. Quizás no hoy, ni mañana, pero habría un momento en el que dejaría todo esto atrás. Sabía que el camino por delante sería duro. Había mucho dolor que procesar, muchas preguntas que responder. Pero tenía algo claro, no se iba a permitir ser consumido por este episodio. Regresó al coche, su mente más tranquila, aunque su corazón seguía pesando. Mientras se acomodaba en el asiento, tomó una decisión. Mañana iría a ver a su abogado. Quería resolver todo lo legal de inmediato, antes de que Camille pudiera reaccionar. Iba a cerrar este capítulo de su vida lo más rápido posible. Arrancó el motor y condujo de vuelta a la carretera, esta vez sabiendo que aunque su vida había cambiado para siempre, él aún tenía el control de su destino. Max despertó al día siguiente en un motel de carretera, en una cama dura y barata que le recordó cuán lejos estaba de lo que solía llamar hogar. La luz del sol se filtraba por las cortinas raídas, y por un momento, el peso de la realidad lo aplastó. Ya no había Camille esperándolo en casa, ni una rutina a la cual regresar. Se sentía como un hombre en tierra de nadie, atrapado entre lo que había sido y lo que sería. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero también sabía que era necesario. Soso no podía permitirse quedarse atrapado en el dolor, en la traición. Debía seguir adelante, por muy incierto que se sintiera todo. Se levantó de la cama, su cuerpo pesando con la falta de sueño, pero su mente más clara de lo que había estado la noche anterior. Recordó su resolución, antes de quedarse dormido, ver a su abogado, poner en marcha el proceso para cerrar definitivamente el capítulo de su matrimonio. Mientras se lavaba la cara en el pequeño vano del motel, miró su propio reflejo. Se veía más viejo, más cansado. El hombre que lo observaba desde el espejo parecía haber envejecido una década en una sola noche. Pero había algo más en su mirada, algo decidido. Max se vistió rápido y bajó a la recepción para hacer el check-out. El empleado, un chico joven que apenas levantó la vista de su teléfono, le dio un recibo y murmuró un buen día mecánico. Max simplemente asintió, tomó sus cosas y salió hacia su coche. Tenía una llamada que hacer. Una vez en el coche, tomó su teléfono, el cual había estado apagado desde la noche anterior. Al encenderlo, vio una docena de mensajes de Camille, la mayoría de ellos incoherentes con súplicas y disculpas. No los leyó. No quería escuchar lo que tenía que decir. Las palabras eran vacías ahora, sin significado. Lo que había hecho no podía ser deshecho, y las disculpas no borrarían la imagen de ella con otro hombre en su cama. Max buscó el número de su abogado, Peter Sanders, un hombre que conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. Después de un par de tonos, Peter contestó con su voz habitual, tranquila y profesional. Max, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Preguntó con un tono amistoso, pero Max podía percibir la inquietud en su voz. Max no perdió tiempo con cortesías. No estaba de humor para rodeos. Necesito verte hoy, Peter. Es urgente. Se trata de Camille. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, como si Peter ya supiera hacia dónde iba la conversación. Entiendo, Max. ¿Qué hora te viene bien? Respondió con seriedad. Lo antes posible. Estoy en la ciudad. Max miró el reloj de su coche. Eran poco más de las 10 de la mañana. Puedo verte a las 11 en mi oficina. ¿Eso te sirve? Perfecto. Nos vemos entonces. Max colgó sin más, sintiendo que al menos había dado el primer paso hacia algo más definitivo. Condujo hacia el despacho de Peter, atravesando la ciudad que ahora le parecía extrañamente ajena. Todo le resultaba más frío, más distante. Llegó al edificio de oficinas, un lugar discreto en el centro, y subió al despacho de Peter sin detenerse a pensar demasiado. Necesitaba acción, necesitaba sentir que estaba recuperando el control de su vida. Cuando entró, Peter lo recibió con un apretón de manos firme y un gesto de comprensión. Lo guió hasta una pequeña sala de reuniones donde Max se sentó, intentando mantener la compostura. ¿Qué ha pasado, Max?, preguntó Peter, directo pero con un tono que invitaba a la confianza. Max respiró hondo antes de responder. Le contó todo. El regreso inesperado a casa, el hombre corriendo medio desnudo por su sala, y finalmente la traición de Camille. A medida que hablaba, sentía que parte de la rabia comenzaba a disiparse, dejándole solo con una amarga resignación. Peter lo escuchó con atención, tomando notas ocasionalmente pero sin interrumpirlo. Cuando Max terminó, se hizo un breve silencio. Lo siento mucho, Max, dijo Peter con sinceridad.
Sé lo difícil que esto debe ser para ti, pero lo importante ahora es que tomemos las decisiones correctas. Max asintió, agradecido de que su abogado no intentara consolarlo con palabras vacías. Quiero iniciar el proceso de divorcio inmediatamente, dijo Max con firmeza. No hay nada que hablar con Camille. Ya no hay vuelta atrás. Peter asintió y empezó a explicarle los próximos pasos. Había que tomar decisiones sobre la casa, las cuentas bancarias conjuntas y cualquier otra propiedad compartida. Max escuchaba atentamente, pero sentía que estaba a kilómetros de distancia. Era como si estuviera observando todo desde afuera, como si la conversación sobre su propio matrimonio le perteneciera a otra persona. Después de una hora, habían cubierto lo esencial. Max firmó los primeros papeles, un acto que sintió como un golpe final a lo que quedaba de su vida anterior. Cuando Peter le aseguró que se encargaría de todo lo legal, Max se levantó para irse. Gracias, Peter. Sus palabras fueron sinceras pero secas, no había mucho más que decir. Salió del despacho sintiéndose más ligero, pero no menos herido. Mientras caminaba hacia su coche, el sol de mediodía brillaba intensamente sobre él, pero el frío interior seguía intacto. Sí, no había una sensación de victoria, solo el vacío de alguien que había perdido todo lo que alguna vez consideró importante. Max sabía que este era el principio de una nueva etapa. Tal vez algún día este dolor disminuiría. Pero hoy, lo único que podía hacer era seguir adelante, un paso a la vez, hacia un futuro que aún le parecía completamente incierto.